Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 29 del mes de mayo del año 2024. Un miércoles cimarrón, porque hoy, para aquella persona que le gusta mucho inclinar el codo con el estílico, bueno, este miércoles es como si fuera un sábado, porque mañana es día feriado. Entonces, aquellas personas que les gusta mucho la parranda, aprovechan noche como esta y día como el de hoy para darse su jumeta y al otro día se quedan acostados en casa lidiando con su resaca. Y a lo mejor alguien pensará que se trata de una cultura contemporánea. No, eso viene desde hace muchos años, desde los tiempos de la colonia, que por eso es que esos hacendados ponían a los obreros a trabajar y le daban un día libre que era los domingos. Entonces, los sábados, ellos organizaban su fiesta, por lo regular eran de atabales y cosas así, y consumían bebidas alucinógenas en aquellos tiempos, que muchas veces esas fiestas terminaban en riña, en pleito, y a esas fiestas se le llamaba bachata, que viene de la palabra basofia, que por ser un término peyorativo significa bajeza. De esa manera era que los españoles en aquel entonces veían la fiesta de los esclavos. En cambio, ellos no tenían día fijo, podían consumir en su condición de encomendadores, de reyes. Ellos podían realizar su fiesta cualquier día y tomaban mucho alcohol, mucho vino, pero la fiesta de ellos se distinguía por el guitarreal, eran muy buenos guitarristas y cosas. Entonces, hoy es miércoles, mañana es día de fiesta, jueves Corpus, que de acuerdo a una creencia muy antigua, se dice que un buey habló, que su amo lo puso a trabajar y él dijo, ni siquiera hoy, que es jueves Corpus, me dejan descansar. Cuando él dijo eso, el obrero, que era que estaba encarrilando el buey, imagínense, dice la leyenda que ese hombre salió huyendo por ahí. Y como es natural, ustedes saben que el perro es el mejor amigo del hombre. El perro vio a su amo corriendo y el perro también salió huyendo. Y él, aunque no hablaba con nadie, en un término desesperado dijo, primera vez que yo oigo un buey hablar, nunca lo había visto. Y el perro le dijo, ni yo tampoco. Y volvió otra vez. Otra estampida ese señor. Y dijo, no se puede trabajar los jueves Corpus. Entonces, desde hace mucho tiempo, los jueves Corpus no se trabaja el Corpus Christi. Bueno, señores, ya vamos a hablar en serio. Vamos a aterrizar. Y la verdad es que puedo decirle que a mí me ha dado mucha pena y mucha vergüenza he sentido en los últimos días después de las elecciones, porque se han cernido mucha crítica en base a los escrutinios y lógicamente los partidos de la oposición que sacaron una menor
cantidad de votos, han estado cuestionando las elecciones, no porque entiendan que ellos no perdieran de una manera legal, sino que dicen que el dinero del narcotráfico estuvo envuelto en la campaña política. Y como hay algunos políticos y comunicadores que han sido bastante, yo diría que directo y cruel con esas acusaciones y han ido incluso señalando algunos nombres, nosotros hemos albergado la preocupación porque lo que hemos esperado es que esas personas que han sido sindicadas por lo menos eleven una voz de protesta, que digan por lo menos esta boca es mía y que digan que van a someter a la acción de la justicia a toda aquella persona que difame su nombre. Pero sin embargo, yo no veo ningún tipo de accionar en ese sentido por parte de las personas que de una forma u otra han sido señalados. En el caso de la señora Rosa María Pilar, que ya incluso, aunque sea de manera interina, se le ha impuesto una condena de unos 5 años. Eso lógicamente ustedes saben que no le quita, vamos a decir, su inmunidad parlamentaria, aunque la inmunidad realmente no le corresponde al diputado, la tiene el Congreso. Por eso es que ella, mientras sea diputada hasta que no cese sus funciones el 16 de agosto, cada vez que haya legislatura, ella puede estar presente. Ya después de ahí, entonces, pasará a ser una ciudadana común. Y ya nosotros tenemos otros precedentes, porque hubo un diputado del PRD que una vez estaba traficando personas y chinos, y él era diputado, se le sometió a la acción de la justicia, fue condenado y duró 2 años, cumplió 2 años de prisión, pero cuando había legislatura, entonces él iba a su legislatura y cuando concluía la legislatura, entonces iba a prisión. Y en ese interín duró 2 años. Pero como él fue elegido por 4 años, luego de obtener su libertad, continuó como quiera en la Cámara. Pero ustedes saben, para mí, qué ha sido o cuál fue lo penoso del caso. Que después de esa persona estar traficando con chinos y con nacionales haitianos y haber cumplido una prisión por ese motivo, habiendo sido encontrado culpable, que para las elecciones siguientes, él volvió a aspirar nuevamente y fue uno de los diputados más votados. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es que piensa nuestra población con una persona que es condenado por tráfico de personas, entonces cumple 2 años de prisión, continúa durante su ejercicio porque fue un cargo electo
2 años más y luego vuelve a repostularse y gana nuevamente. Yo quisiera que llegue el momento en que cuando eso suceda, la sociedad dominicana tenga la suficiente madurez para decir, no, yo no voto por personas así. Con la señora Rosa Amalia Pilarte, el Partido Revolucionario Moderno tuvo por lo menos la precaución de no permitir que ella figurara en una boleta del partido y, lógicamente, aunque ella es diputada actual, cuando llegue el 16 de agosto, cesa en sus funciones. Pero, en cambio, hay otras personas que sí han sido señalados por la oposición y le indican haber estado ligado al narcotráfico, como lo es el caso del señor Gorimoya. No tengo nada en contra de él. Todo lo contrario. Me he quedado esperando durante mucho tiempo de aquella persona que lo han estado sindicando, diciendo que él está ligado al narcotráfico. Me he quedado esperando que él le haga un sometimiento. Porque yo particularmente opino lo contrario. Pero realmente me preocupa ese silencio ante una acusación de esa naturaleza. Porque si alguien se atreviera a señalarme a mí y decirme que yo estoy ligado al narcotráfico, tiene que probármelo en los tribunales. La verdad es que no es lo mismo cuando se hace una denuncia a cuando alguien va de manera formal y deposita una querella o presenta evidencia. Pero ahí es donde yo veo que radica el vacío institucional. Porque nosotros tenemos un ministerio público que está ahí, que está justamente para contrarrestar todo ese tipo o todos los delitos que un ciudadano pueda cometer, y el Ministerio Público, cuando se trata de figuras de tanta relevancia, pueden actuar en base al rumor público. Y yo me he preguntado lo siguiente: ¿por qué será que esos miembros del Ministerio Público no le han hecho un requerimiento a ninguna de esas personas que acusan al diputado Gorimoya de estar ligado al narcotráfico a que le presenten las evidencias? Porque el Ministerio Público tiene facultad para eso. O venga acá, fulano, usted dijo en esta emisora, que es bastante popular, que este señor está ligado al narcotráfico. Nosotros, como representantes del Ministerio Público, quisiera que usted nos aporte las evidencias para actuar. Es muy probable que esa persona haya realizado ese rumor con fines electoreros para hacer daño, pero si es así, entonces esa persona debe de pagar por esa difamación, y eso, el primero que debiera propugnar por eso es el propio Gorimoya. Porque yo recuerdo que el ex senador Winston Guerrero acusó al expresidente Hipólito Mejía de haberse montado en una avioneta con el Chapo Guzmán, el famoso capo de allá de México, pero Hipólito le interpuso una demanda por difamación. ¿Y qué sucedió? Que la intención de Winston Guerrero era eminentemente hacerle un daño político, y esa denuncia, proviniendo de un senador
caló no solo en la esfera nacional, sino también en las esferas internacionales. Pero al ser apoderado un tribunal para eso, Winston Guerrero no pudo probar las imputaciones que hizo acerca de Hipólito, pero eso también a él prácticamente lo descartó, porque era una persona que tenía una actitud muy proactiva, inclusive en su propio partido, y eso le había dado buenos dividendos políticos y lo convertía en alguien popular dentro incluso de los partidos opositores. Y él ganaba su senaduría ya. Y tenía simpatizantes hasta en la oposición, porque se veía como esa voz disidente dentro del PLD, se veía como esa persona que tenía una actitud bochista de seriedad. Pero en el caso, señores, de Gori, yo no veo ningún tipo de accionar, ni de él, ni del Ministerio Público, ni del propio partido, que pudo haberlo llamado y decirle, ven acá, fulano, a usted se le está haciendo estas acusaciones. Nosotros queremos que usted pruebe su inocencia, vamos a someter o someta a aquella persona que lo están difamando, porque la mujer del César no solo tiene que ser seria, sino que tiene que aparentarlo. Y un diputado que vaya por el PRM no puede estar en esos cuestionamientos. Fíjense que ya pasaron las elecciones y dentro de la circunscripción número 3, esa persona, el señor Gori Moya, fue el más votado. Yo apuesto a Gori Moya. Yo particularmente no creo que él esté ligado al narcotráfico, pero me preocupa y me molesta que ante esas acusaciones que de manera constante se hagan de su persona, haciéndole una acusación tan seria, y él ocupando un cargo de tanta relevancia para la República Dominicana, él mantenga ese silencio. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, yo sé que dentro de los ministerios, el de Cultura posiblemente sea la cenicienta, al que menos aporte se le hace. Y eso queda reflejado en la participación o en la actuación poco activa que tiene ese ministerio. Porque la verdad es que nuestro país necesita que pudiéramos retomar muchos de los valores que ya hemos perdido. Y los clubes deportivos y culturales juegan un papel preponderante para esa acción. Entonces, uno dice, mira, el Ministerio de Cultura tiene pocos recursos. Eso es verdad. Yo no tengo nada en contra de la ministra de Cultura. Pero pienso que como ministra también ha debido hacerse acompañar de algunas figuras que de una forma u otra
hayan tenido conexiones con el arte y la cultura. Yo recuerdo hace cierto tiempo, imagínense, cuando yo formaba parte del TI, Teatro Infantil Dominicano. Ha llovido mucho después de eso. Pero en esos sectores de Gualey, en la parte alta, Capotillo, Gualey, Oscar Santa Ana, ahí el Domingo Sabio, en el Sanatorio María Inmaculada, siempre se hacían una serie de eventos teatrales donde casi todos los grupos teatrales que pertenecían a Grucudegua, que era la asociación de grupos de Gualey, iban y hacían su presentación en el Club Oscar Santana o si no en el Sanatorio María Inmaculada, como también se hacía en la iglesia de ahí, de Gualey. Yo pienso que con un esfuerzo mínimo, el Ministerio de Cultura debería estar patrocinando a través de algunos medios de televisión, revivir todo ese tipo de esencia. Porque todavía aquí, aún escaso, uno encuentra varios grupos de baile folclórico, de poesía coreada. Porque cuando uno va a un centro turístico de eso de altura, entonces uno ve la presentación de algunos grupos. ¿Y por qué no promover a través de un canal que tenga mucha vista esos concursos de obras teatrales? ¿Por qué no promover los concursos de baile folclórico, de poesía coreada nuevamente? Todo eso puede hacerse. ¿Por qué no realizar un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación y proponer que dentro de esos libros que son bastante costosos de lengua española y de literatura, que ahí se inserte poesía y que se vea como algo casi obligatorio el arte, que sea un requisito, que los niños declamen y canten como antes se hacía los viernes, sobre todo ahora que hay tanto ocio. Bueno, pero nada de eso se promueve. Y ahora están todos los recursos en educación para hacerlo y sencillamente nada de eso se promueve. Anteriormente, eso formaba parte de la currícula escolar. Es por eso que uno podía ver que cuando alguien se graduaba de abogado o de cualquier otra carrera que tuviera que ver con la letra y no con la matemática, siempre en sus alocuciones, en su discurso, se declamaba. Y era obligatorio, señores, tener ese nivel de cultura, de formación, de preparación, que yo pienso que si el Ministerio de Cultura empieza a promover eso, y en eventos como la Feria del Libro que viene por ahí, se buscara y se premiara algunos de esos ensayos literarios,
como que la persona tuviera un mayor nivel de preparación. Yo recuerdo que el periódico Listín Diario, el Decano, traía a final de mes lo que se llamaba el periolibro. Y usted se encontraba con esos autores, Sabasto, se encontraba con Mario Vargas Llosa y todos esos actores, Augusto Carrascosa, Augusto Monterroso, con obras importantes en una edición que era del periódico y que personas que a veces no tenían el acceso a comprar esas obras literarias, la encontraban y leían esos libros en los periódicos. Nosotros tenemos varios periódicos gratuitos aquí. ¿Por qué no reanimar a esas casas editoras para que a través de esos periódicos también puedan llegar obras literarias, trabajos relacionados con la cultura? Aquí en el país se promueve mucho el cine, porque de hecho hay un privilegio que tienen pocos países, que es que se cobra menos impuestos para la realización de películas. Pudiéramos aprovechar a través del Ministerio de Cultura con una campaña fuerte de darle conocimiento a la persona de fotografía, de cine, de teatro, y el Ministerio de Cultura patrocinar a través de esos periódicos gratuitos algunos trabajos donde la persona pueda ir leyendo y adquirir algunos conocimientos de manera extracurricular que posiblemente no pueda recibir en algunos lugares que no sean como Bellas Artes y otros. Entonces, hay que empezar a promover las acciones culturales, porque cuando los jóvenes de los barrios de la parte alta de la capital empiecen a educarse con esos conocimientos, entonces ustedes verán que van a ser un poquito más selectivos y que probablemente no les interese mucho escuchar todos esos reggaetoneros ni todos esos mamberos. Porque yo me imagino el nivel de frustración que deben de sentir algunos de los artistas nuestros que durante mucho tiempo cantaron canciones muy bellas, que tienen una buena voz, canciones con un determinado contenido, que ven ahora cómo están forrados de dinero y todo lo que consiguen, aquellos que lo único que hacen es decir plebería. Pero el Ministerio Público, el Ministerio de Cultura, debe convertirse en una luz en medio de la oscuridad literaria en que nosotros vivimos. Porque si se fomentara la lectura de todas esas obras, de todos esos escritores que yo les estuve mencionando, ustedes pueden estar seguros que va a haber un enriquecimiento del léxico de la persona y una mejor preparación, una mejor formación. Pero caramba, aquí las instituciones del Estado no están promoviendo como se debiera el arte y la cultura, sobre todo en un momento como este, porque yo entendería que en un gobierno como lo que encabezaba Balaguer
en los 12 años no tuviera interés en que se fomente el arte y la cultura, porque la persona tenía cierto conocimiento y eso lo empoderaba y lógicamente eso lo convertía en un comunista y él perseguía esa parte. Y esas raíces quedan en este pueblo dominicano, porque aquí hubo un espectáculo donde vino Atahualpa Yupanqui, Paz Andión, Soledad Bravo, Facundo Cabral, Amaury Pérez, Silvio Rodríguez, en la representación nuestra, Manuel de Jesús, también estuvo Ramón Leonardo, Sonia Silvestre, Víctor, en un espectáculo que se llamó 7 días con el pueblo y la gente iba, a pesar de que ahí lo que había era una serie de artistas que iban a cantar, los guaraguaos de Venezuela, recuerdo, que iban a cantar ahí, pero como tenían canciones de ciertos contenidos sociales, se consideraban comunistas y la gente en medio del temor iba a ese evento a sabiendas de que podía tener represalias policiales. Pero iba. Entonces, ese gen, ese deseo del pueblo dominicano de empeñarse y tener conocimientos culturales está ahí. Y yo quiero que ustedes pongan un canal de esos colombianos o que escuchen a esos niños de Colombia y ustedes verán cómo ellos hablan el idioma castellano, que se ve un nivel mayor de refinamiento que el nuestro, porque la República Dominicana, después de Colombia, era el país donde mejor se hablaba la lengua castellana. Pero ahora mismo hay una reducción del léxico y de las palabras que coloquialmente utilizaba el dominicano, porque ya esta música chatarra, esta música reggaetonera ha reducido bastante el lenguaje. Y es por eso que a veces uno se sorprende y dice, pero yo como que no escucho nada nuevo, porque ¿qué es lo que hacen la mayoría de los artistas ahora? Es coger los contenidos que habían de antes y hacer fusilamiento. Y antes la gente tenía capacidad para componer. En una ocasión salió una salsa de Tito Rojas, Solo te queda el hablar de mí, y mucha gente cuando la escuchó pensó que eso era algo nuevo. Y esa era una canción vieja de Giacomo Monti. Y ustedes ven una salsa muy linda, muy bien interpretada por Willy Colón, llamado Gitana. Pero cuando ustedes ven, oyen el contenido de esa canción y han leído un poco, se dan cuenta que Willy Colón magistralmente le agregó música y lo que hizo fue tejer algunos fragmentos literarios del poeta Eloy Blanco, de Gustavo Adolfo Bécquer, de Pablo Neruda, entre otros. Pero usted va escuchando la canción y se da cuenta de que él lo que hizo fue tejer de manera magistral todas esas frases, la entrelazó. Y miren qué composición más linda es la salsa gitana de Willy Colón. Por eso es que yo creo que el Ministerio de Cultura debe bajar de esa estratosfera. Yo no le puedo pedir, y no tengo nada en contra de la ministra de Cultura, no le puedo pedir a Milagro Germán que haga relaciones
en esos barrios de la parte alta de la capital, para que allá empiece a promover el teatro, la poesía, el baile folclórico, porque casi todas esas actividades culturales se daban en los barrios de la parte alta de la capital, no era en los sectores empoderados, no es en los sectores que tienen mucho dinero, no. La mayoría de esas manifestaciones culturales nuestras salieron de esos barrios, que hoy tenemos todos esos jóvenes con la mente corroída por las drogas, por los reggaetones. Y cuando nosotros promovamos la cultura a través del ministerio, haciendo un trabajo profundo ahí, que cada sector se sienta dignamente representado por una de esas agrupaciones culturales, entonces ustedes verán que tendremos una mejor República Dominicana. Ustedes verán que esos informes PISA que ponen a la República Dominicana en materia de educación en uno de los últimos lugares, en lectura comprensiva, en matemática, entre otras cosas. ¿Cómo nosotros vamos a cambiar? Había un juego que se hacía, dígalo como pueda, con una especie, con un lenguaje de señas, donde usted identificaba a los presidentes de los diferentes países, los artistas, figuras del arte, porque había que tener un nivel de preparación y de lectura, de formación académica para poderlo jugar, y todo eso se hacía en los barrios populares. Entonces, vamos a dejar atrás las cosas malas, pero las cosas buenas vamos a tratar de rescatarlas. Es muy probable que si nosotros trabajamos sobre la base de la cultura y de la formación, hoy en día no se estuvieran eligiendo para ocupar cargos congresuales personas cuestionadas por el narcotráfico. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la mayoría de los expertos han ido analizando lo que podría ser una reforma fiscal a la cual entendemos que el presidente Luis Abinader está en la obligación de hacerla, porque eso es algo que ha venido demandando la sociedad dominicana desde hace mucho tiempo, pero por ambiciones políticas se ha ido postergando. A pesar de que nuestra Constitución dice 2 periodos y no más, nosotros pudimos ver que Leonel Fernández gobernó durante 3 periodos, naturalmente. Él ha estado constitucionalmente habilitado porque luego de eso se hizo una reforma constitucional que lo habilitó, pero con todo y el veto, Danilo Medina quería continuar más allá de los 2 periodos que establece la Constitución. El presidente Luis Abinader, en medio de la euforia del triunfo, dijo que no volvía más, y como una muestra fehaciente del poco interés que tiene en hacerlo, todavía ni siquiera había pasado una semana cuando ya estaba convocando a los principales ministros de su gobierno o los aspirantes a la presidencia para que hicieran públicas sus aspiraciones a la presidencia. Pues
muchos de ellos la hicieron y eso me da la tranquilidad porque sé que se podría tomar una decisión que es bastante dura, que es la de la reforma fiscal, algo que ningún presidente ha querido hacerlo, porque en principio es bastante dura. La última reforma fiscal que se hizo de manera generalizada, en ese entonces la hizo el doctor Joaquín Balaguer, y eso le bajó mucha popularidad. Es por eso que él le dijo a Leonel Fernández que le había dejado el país listo como un jet para despegar. Entonces, ahora se están llamando a los principales líderes. De hecho, el doctor Leonel Fernández le hizo un desplante al presidente Luis Abinader, algo que nosotros entendemos que es incorrecto, pero ahora entiendo por qué el estribillo de una canción de Roberto Carlos llamado El Progreso, que decía: yo quisiera ser civilizado como los animales. Y yo decía, pero ¿por qué civilizado como los animales? Si se supone que el ser humano tiene un coeficiente de inteligencia superior al animal. Pero es por lo siguiente: yo he visto en ocasiones que hay perros que van a morder al otro y el más pequeño se pone boca arriba y le muestra sus partes blandas y le dice: